¿Recuerdas el inicio de esta historia? La noche de Navidad mi mamá en un momento me mira y me queda mirando y me queda mirando. Pues yo le pregunto, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué me quieres decir? Y ella me pregunta, ¿cómo están tus hermanas? ¿Recuerdas por qué, para la protagonista de esa historia, esa pregunta que le hizo su madre sobre sus hermanas fue devastadora? Veía que ella destinaba las cartas a 5 niñas y no a una, y que cada una de esas niñas tenía apodos que eran la manera como ella se dirigía a mí. Entonces eran la Amanda, Amandinha, Beija-Flor, Rouxinol y Narizinho. Beija-Flor es como pica-flor, Narizinho, nariz chica, y un personaje de un libro de Monteiro Lobato que me gustaba. Es que Amanda le recordó algo que había vivido con su madre cuando ella tenía solo 4 años. Y al principio, claro, leía y pensaba que ella estaba hablándome a mí, hasta que me preguntó, ¿cómo están ustedes? ¿Se están cuidando entre hermanas? Y yo dije, no tengo hermanas. Entonces, yo siempre digo que es como un contrasentido, porque ella escribía las cartas para demostrarme su amor y darme cariño, pero creyendo que tenía varias hijas, terminó rompiendo la inocencia y el corazón de la única que existía, ¿no? Que soy yo. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasó en la vida de las personas que protagonizaban el capítulo que terminabas de escuchar? Nosotros también, porque este podcast, Relato Nacional, ya lleva 10 años y esas historias tenían que haber sentido el paso del tiempo. Y como 10 años no es poco, decidimos también hacer un libro, pero de eso te contaremos más adelante. Acá, en lo que es el audio, queremos contarte un epílogo por vez. Sí, epílogos, porque fuimos a buscar a nuestros protagonistas, a recorrer su presente, a preguntarles qué sueños lograron, cuáles olvidaron, qué alegría les marcaba hoy, qué pena les perseguía. Revisitar esas vidas en medio de un entorno que también ha cambiado. Soy Nancy Castillo y el capítulo que hace 2 años se llamó El cumpleaños más anhelado, hoy se llama Cuando suena el teléfono. En 2024 contamos la historia de la periodista Amanda Martón, hija de padre chileno y madre brasileña. Allí relatamos que de su primera infancia, Amanda recordaba a su madre como una figura dulce y amorosa, hasta que un día, sin explicación alguna, Cecilia se fue de casa. Durante los siguientes 4 años, su vínculo se limitó mayormente a cartas y llamadas. Y si bien no fue hasta que Amanda cumplió 20 años que conoció la razón detrás de aquella separación, todos esos años ella sabía que algo no andaba bien con Cecilia. El tabú de un diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica había recorrido su vida. También contamos cómo fue esa Navidad de 2013 en que por primera vez le dicen el nombre del diagnóstico de su madre. Y la doctora dijo, bueno, pero ¿sabes lo que tiene tu mamá? Y yo dije, no, nunca me han dicho lo que tiene mi mamá. Y ella dijo, esquizofrenia. Y cómo vivió Amanda su vida hasta cumplir los 30 años. Porque esa edad le daba una suerte de certificado de que si ella no había desarrollado un brote psicótico, entonces sus probabilidades se igualaban al del resto de la población, 1%. También contamos del libro que publicó en 2024, No quería parecerme a ti, donde combinó la investigación periodística con su historia, donde con las palabras rompió el tabú que había marcado su vida. En ese capítulo de Relato Nacional, Amanda prefirió ser entrevistada y no la periodista que escribía la historia. Pero para este epílogo, para saber cómo ha seguido tejiendo la historia con su madre, Cecilia, le pedimos recorrer un camino distinto. Le pedimos a Amanda escribir en primera persona, redactar en tono testimonial. Y por lo mismo, ahora vamos a escuchar varios pasajes de esa historia escrita y ahora contada por la propia Amanda Martón. Alô? Oi,
mamãe. Oi, filha, como você tá? Tudo bem? Foi tudo bem ontem com a sua amiga? Foi sim, obrigada. E você, como você tá? Eu tô bem. Qual é o nome da sua amiga, filha? Ah, Camila. Minha amiga é Camila. Ah, Camila. Ah, que bom. Legal, filha. E tá tudo bem por aí? Sim, tudo bem. Tô aqui corrigindo alguns trabalhos da universidade. Porque hoje terminam finalmente as aulas. E depois vou sair com o Gonça. Então tá tudo bem, tá tudo bem. Tô com vontade já de estar de férias para poder ler tranquilamente e tudo mais. E você? Todos os dias, às 10 da manhã, viajo para minha terra. Essa é a sensação que tenho quando em mi teléfono aparece el apodo Mainha. Como le digo a mi mamá, cuando escucho su voz del otro lado, más allá de la cordillera, cruzando Argentina, llegando a Brasil, soy capaz de imaginarme a mi mamá sentada en su sillón favorito de la sala o en la silla donde fuma en la cocina, en su departamento en São Paulo. Suena tan cerca y está tan lejos, a más de 2.700 kilómetros de mí, que casi se produce un cortocircuito en mi cerebro al darme cuenta que estoy en Santiago. Oi, filha, como tá o clima? Tá fazendo frio? Se proteja direitinho. Las primeras preguntas suelen ser por el clima, como si no compartiéramos las estaciones del año, como si la distancia fuera más grande. Para disminuirla, desde hace un tiempo empezamos a intercambiar um grado de cotidianidade. Ai, que bom, que bom. E agora você vai pegar que livro para ler? Que livro você está lendo? Aprendi a ler graças a mi mamá. Historiadora, siempre estaba con un libro en sus manos, repasando la historia contemporánea de Brasil, los análisis de los procesos democráticos en Latinoamérica o los ensayos sobre la imagen de la mujer en la publicidad. También era ella quien me leía las cartas que me enviaba mi abuelita Sonia, que imposibilitada de escucharme por teléfono, optaba por ese medio de comunicación. Y principalmente, era ella quien me leía todas las noches, sagradamente, mi obra favorita de niña, El libro de las virtudes para los niños, de William Bennett, ilustrado por Michael Hague. E o livro é uma autobiografia ou são reflexões mais do cinema? É autobiografia. Entendi. Mas mostra um pouco a bibliografia. De tanto escucharla repitiéndome los cuentos, los memoricé. Poco a poco, los símbolos antes indescifrables se convirtieron en sílabas, las sílabas en palabras y las palabras en relatos. Tenía 4 años. Gracias a ese aprendizaje, cuando niña también supe que algo no estaba bien con mi mamá. En una oportunidad, ella se fue de la casa después de una pelea con mi papá, y él, entre despechado y preocupado, cambió las llaves y avisó en el colegio que él, y solo él, podía ir a buscarme. Yo no tenía idea de por qué hacía esto, hasta que recibí una carta de mi mamá a escondidas, y en ella leía a mi madre preguntándome cómo estábamos con mis 4 hermanas. El problema era solo uno: yo no tenía, ni tengo, hermanas. Ahí entendí que leer también podía dar miedo. Esa historia, el descubrimiento de que mi mamá padece esquizofrenia, la conté en 2024 a Relato Nacional, en un capítulo que se llama El cumpleaños más anhelado. Ahí conté nuestro recorrido familiar en torno a esa palabra que es tan mal utilizada en nuestra sociedad. Esquizofrenia, una enfermedad crónica que todos los seres humanos tenemos 1% de probabilidades de tener y que es diagnosticada a 1 de cada 300 personas a nivel mundial, que está plagada de estereotipos y que afecta el sistema nervioso central. Esquizofrenia, un cuadro que afecta el sistema cognitivo, provocando deterioro en la atención, la memoria y el aprendizaje. Esquizofrenia, el diagnóstico que recibió mamá y que yo dimensioné por primera vez gracias a una carta. Con el afán de entender mejor esa historia, escribí un libro, también publicado en 2024, titulado No quería parecerme a ti. Yo, que pasé la infancia y la adolescencia devorándome libros y viendo cómo mi mamá seguía, ella misma leyendo de todo, por primera vez me atreví a publicar uno. Mi primera lectora fue, justamente, mi mamá. Por nuestros hábitos lectores, siempre vimos mutuamente el libro como un regalo perfecto. ¿Cómo no iba a ser ella entonces mi lectora?
Viajé a Brasil para encontrarla y tan pronto la saludé, le pasé el libro. Como de costumbre, lo agarró y empezó a leer de inmediato. También como de costumbre, lo leyó en menos de 24 horas. Me comentó algunos pasajes que la emocionaron, unos tantos que le gustaron y otros que no tanto. El libro hizo lo que durante años no supimos cómo hacer, poner un tercer objeto entre nosotras, algo que no era ni ella ni yo, sino la historia compartida. Página 15. Para la eterna niña dentro de mí, lo único importante del 2001 fue que mi mamá había vuelto a casa. Página 48. A veces pienso que ni yo ni mi padre existimos a plenitud entre 1997 y 2001. Cualquiera que se dedique a ver nuestros álbumes de foto pensaría lo mismo. Esa ausencia de fotografías es como el vacío de ella en la casa. Un salto temporal sin sentido, sin luz, sin ella, sin nada. Página 54. Maíña, ya hemos pasado demasiado tiempo lejos una de la otra. No te vayas tan temprano. Ese libro, como esa carta en el pasado, fue un nuevo punto de inflexión entre madre e hija. Desde entonces, la esquizofrenia dejó de ser un tema prohibido, un ruido de fondo o un diagnóstico que flotaba sin nombre propio. Aparece en nuestras conversaciones como aparece cualquier otra cosa, con cuidado, sí, pero también con preguntas o comentarios directos, con una honestidad que antes no nos permitíamos. Y así, entonces, el capítulo de Relato Nacional y el libro de Amanda rompieron el tabú. ¿Y cómo sigue Cecilia? ¿Cómo ha estado en estos 2 años? Vamos a una pausa y regresamos. Relato Nacional está celebrando su 10º aniversario y para hacerlo editó un libro con los epílogos de 10 de sus historias. Ahora estás escuchando uno producido como crónica sonora, que no es lo mismo que la crónica escrita. Si quieres el libro, lo puedes adquirir en www.relatonacional.com. Este libro, así como la temporada aniversario, obtuvo el apoyo de Novandino Litio. Novandino Litio lidera desde el norte de Chile la transición energética con el desarrollo de productos refinados de litio para almacenar la energía sostenible que mueve al mundo. Antes de ir a la pausa, Amanda nos había contado cómo la palabra escrita entre ella y su madre había nuevamente redefinido su relación. De ese puente que creó con el libro que publicó y con su historia en Relato Nacional. De cómo romper el tabú, el silencio, había ayudado a cimentar un nuevo puente entre ella y su madre. La nueva pregunta era, ¿cómo estaba hoy Cecilia? En los últimos años, el diagnóstico de mi mamá no se manifiesta en la forma de brotes psicóticos, como en el pasado, sino a través de patrones de comportamiento más similares al de la depresión. Suele querer estar más aislada, por ejemplo, no saliendo de su casa. En el pasado, al darme cuenta de esos síntomas, yo hubiese conversado con Dr. João, su psiquiatra, a escondidas, y le hubiese dicho con eufemismos cómo se tenía que cuidar. Le hubiese propuesto acompañarme al mercado, al cine, a hacer alguna compra. Ahora ya no. Esta vez le dije, Maíña, conversé con el Dr. João y él me dijo que después de los 60 años, los síntomas de la esquizofrenia empiezan a ser de carácter negativos. Es decir, son más similares a los de la depresión, haciendo que tengas menos ganas de salir de la casa. Entonces, por favor, paseemos. Se lo dije con la misma naturalidad con la que hablamos de otros temas, como si la esquizofrenia fuera, por fin, parte del paisaje y no un abismo del que había que rodear los bordes. Mi mamá me escuchó en silencio. Então tá, me dijo, vamos pasear. Obrigada, filha. No siempre estamos de acuerdo, pero ya no estamos en silencio. Ya no tengo la fantasía de protegerla, ni de encontrar la palabra justa que lo ordene todo. Hemos podido trascender el diagnóstico. La esquizofrenia explica muchas cosas, pero no es todo lo que Maíña es. Y eso nos ha permitido avanzar hacia otras cosas, de orden más cotidiano.
En su poderosísimo ensayo El infinito en un junco, que fue seleccionado por diarios de todo el mundo como uno de los mejores libros del siglo XXI, Irene Vallejo dice: los libros nos ayudan a sobrevivir en las grandes catástrofes históricas y en las pequeñas tragedias de nuestra vida. Pienso en esas pequeñas tragedias que no salen en los diarios, pero que organizan una vida. La tragedia de no saber qué decir y callar durante años. La de aprender a ser hija antes que niña. La de vigilar los gestos del otro como si fueran señales de alarma. La de traducir síntomas en excusas sociales. La de querer salvar a alguien y descubrir una y otra vez que no se puede. La tragedia de una carta que nombra hijas inexistentes. Veía que ella destinaba las cartas a 5 niñas y no a una, y que cada una de esas niñas tenía apodos que eran la manera como ella se dirigía a mí, entonces... La de una palabra, esquizofrenia, usada siempre a las escondidas, como si decirla de frente pudiera invocarla. La de confundirse entre el cuidado y la preocupación. La de heredar silencios. Tal vez por eso leo y escribo. Quizás fue por eso que, inconscientemente, me entusiasmei com a proposta de Fla Fla. Oi, Amanda. Estava aqui pensando em você. Eu contratei uma assinatura de livros e acho que seria legal a gente compartilhar algumas leituras. Lembrei também da sua mãe, como ela é uma super leitora. Acho que ela gostaria bastante. Flaísa, o como le digo yo, Fla Fla, es una de mis mejores amigas. En 2024, en ese mismo viaje a Brasil, cuando le regalé mi libro a mi mamá, ella me comentó sobre una membresía que enviaba todos los meses un libro a la casa. Le pregunté a mi mamá si le interesaba que yo la hiciera parte de la membresía, considerando que desde hace un tiempo no trabaja y que en lugar de comprar nuevos libros, estaba releyendo los que teníamos en casa. Me dijo que sí. Desde entonces, me llama todos los días para contarme detalles de sus lecturas. Juliana acontece na cidade. As crônicas, as crônicas, gostei bastante. Gostei muito de uma tônica também do... El desarrollo de un personaje, la manera que la autora o el autor narra, la trama, si el libro le gustó o no y el porqué de eso, si la hizo llorar, sonreír, enojarse o qué. He leído esos libros a través de las palabras de mi madre. Antes solo nos llamábamos 1, 2 veces a la semana. Ahora lo hace todos los días, a las 10 de la mañana. Estou lendo um livro de detetives, filha. Mãe ha sido mi podcast, o como le decimos en Brasil, podcast, de libros favorito. Ya ese es un montón, pero hay algo más. Amanda, foi uma excelente ideia contratar a assinatura para tua mãe. En enero de 2025, en la consulta con Dr. João, él nos felicitó por contratar la membresía. Fue una excelente idea, dijo. Las lecturas la están ayudando a retrasar su deterioro, a preservarla, añadió. Varios estudios han mostrado que los libros actúan como un gimnasio cerebral que mediante la estimulación diaria ralentizan el deterioro cognitivo de las personas con esquizofrenia, regulan el estrés, la ansiedad y mejoran el estado de ánimo, incluyendo casos con ideaciones paranoides. Inúmeros estudos demonstram uma correlação positiva entre a leitura regular y la reducción del declínio cognitivo. Según nos explicó el doctor, la lectura también ayuda a la inmersión en mundos imaginarios, lo que puede ofrecer un alivio de la carga mental y emocional, ayudando a personas como mamá a desvincularse de la individualidad de su diagnóstico, algo que también es aplicable a personas con otra psicosis, Alzheimer o demencia. Yo ya sabía que las lecturas salvaban. Del aburrimiento, del frenesí de la vida, del dolor, de la estupidez. Ahora sé de algo mucho más importante. Leer está salvando a mi mamá, literalmente. Irene Vallejo escribe que cuando alguien lee para otro, lo que está haciendo no es solo compartir una historia, sino desear su placer, ofrecer una tregua, un armisticio en medio de los combates de la vida. Pienso en eso cada vez que mi mamá me llama para contarme qué está leyendo. No me lee en voz alta, pero me narra. Y en ese gesto tan cotidiano, tan aparentemente simple, vuelve a suceder algo que marcó nuestra historia desde el principio. E
E depois vou sair com o Gonça. Então tá tudo bem, tá tudo bem. Vuelvo a ser la niña que la escuchaba leer. Hoy la escucho contarme libros y entiendo que de alguna forma seguimos haciendo lo mismo. Nos prestamos la voz, el tiempo, la atención. La historia se vuelve mía porque ella me la entrega y suya porque yo la escucho. Viajo a mi tierra, pero también viajo a la infancia, a la voz que me enseñó a leer. Tá bom, querida. Então é Todos isso. los días, a las 10 de la mañana, cuando aparece Mainha en la pantalla, leemos juntas, separadas, la una a la otra. Entramos otra vez en ese universo paralelo donde mi mamá me cuenta un buen cuento y sin decirlo me cuida. Nos cuidamos. Bem, a gente se fala amanhã. Tá bom, beijo grande, lembrando. Beijos, te amo. Este capítulo de Relato Nacional es parte de la temporada de aniversario de los 10 años de este podcast y forma parte del libro del mismo nombre que puedes adquirir en www.relatonacional.com. La dirección y guión de esta versión sonora estuvo en manos de Nancy Castillo. La periodista de esta historia es Amanda Martón. El diseño sonoro fue realizado por Francisco Tapia Robles. La asistencia de audio en manos de Gabriel Arteaga. También son parte del equipo de Relato Nacional Jorge Carvajal, Josefina Aguirre, Matías Sánchez y Pedro Bahamondes. Relato Nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría.